Hoy tenemos un video más. Cómo cambiarle la switchera a la moto Benelli 899 TNT y cambiarle la tapa de la gasolina. Así que un saludo a todos los moteros. Gracias suscriptores por estar pendiente. Así que vamos a intro y seguimos. Bueno chicos, comenzamos. Vamos a cambiar la cerradura porque esta cerradura está presentando problemas. Cuando le pasas la llave no enciende y tú le pasas el run y no hace nada. Tienes que darle 1, 2, 3 vueltas para que agarre. ¿Producto de qué? Desgaste, producto de que se le ha echado aceite y no agarra bien los contactos. A la cerradura no se le echa aceite, se le echa es grafito. Eso lo puedes conseguir en un lápiz, abrir un lápiz, raspar el grafito y echarle grafito a la cerradura. Eso es lo mejor para la cerradura, el grafito. Vamos a cambiarle el tapón. Vamos a ponérselo nuevo. Vamos a ponerle la switchera nueva. Y bueno, vamos a hacer el procedimiento. Bueno, una vez que ya hayamos quitado todo, nos dirigimos a la switchera. Él lleva dos tornillos que hay que sacarlo por aquí abajo, del lado de aquí. Y bueno, ahí está el enchufe. Desconectamos y conectamos. Bueno, primero vamos a sacar el del lado derecho. Volteamos el volante lo que más podamos para tener el espacio. Y una llave Allen los dos tornillos se encuentran justamente en la B del cuadro. Sacamos el primer tornillo. Para el segundo tornillo hacemos lo mismo. Inclinamos el volante hacia el otro lado para tener acceso al segundo tornillo que está aquí. Bueno, una vez sacado el segundo tornillo, una vez que se ponga el volante derecho, fíjense, hay que ponerlo en on para que baje el pasador. Si no, no va a salir, porque si lo voltea sube, pero para que baje todo tienes que ponerlo en on para que visualicen. Sacamos la switchera, la chequeamos con la nueva y vemos que son iguales, tienen el mismo conector. Vamos a colocar la switchera en paralelo con el bloqueador del volante hacia el frente para que calce al pasador. Hay que pasar la llave en on para que se contraiga lo mayor posible el pasador. Una vez que lo pones en posición, ya puedes quitar la llave. Otros lo ponen sin llave, pero así es la manera más fácil. Poner los tornillos y probarlo. Ponemos el primer tornillo y lo probamos. Y pasamos todo el pasador. Y ahí trancó. Si ves que tranca, perfecto. Acuérdense que le falta un tornillo. Una vez que armamos la switchera, armamos todo y vamos por cambiar la tapa del tanque. Ahí. Vamos a cambiar la tapa de gasolina. Hay que
desarmar. Este tiene un accesorio. Quitar primero el accesorio. No, hacia ahí porque hay uno adentro. Ya debería estar afuera. Hay que tener cuidado con el tornillo de adentro. Ya debería estar afuera. Listo, hay que estar pendiente de la goma. Y listo. Ponle aquí, así se me cae. Toma el lado. Eso. Pero Sí, se aprieta. los de adentro no, tiene que. Bueno, seguimos. Vamos a sacar ahora la cerradura del asiento. Para sacar esta cerradura hay que sacar todo este lado, sacando los tornillos que están aquí y el tornillo interno, y arrimamos la pieza para poder acceder a la cerradura, al tornillo que está abajo. Vamos a sacar primero la tapa con un destornillador para acceder al tornillo. Después el segundo y accedemos al otro tornillo. Sacamos estos dos, uno que está aquí adentro, para poder arrimar este lado. Sacamos el primero, sacamos el segundo. Hay dos tornillos aquí. A ver, vamos a sacar el primero por aquí. ¿Ve? Y le llegamos ahí. El segundo tornillo lo sacamos con una llave Allen para tener acceso, que es el de esta base. Lleva dos aquí, dos allá, para poder sacar este marco. Una vez que sacamos el segundo tornillo, ya podemos sacar esta pieza hacia afuera, aunque tenga los cables pegados. Nada más es para poder cambiar la cerradura. Así que vamos a acceder al segundo tornillo que está en la parte de abajo y cambiar la cerradura. Sacamos el segundo tornillo. Sacamos la cerradura y vamos a cambiarla. Bueno, hay que sacar la guaya para terminar de sacar la cerradura. Aquí tenemos la nueva. Hay que poner la guaya aquí y volverla a instalar. Así, tan simple y sencillo. Vamos a sacar la guaya y ponemos en la otra cerradura. Es súper simple.
La ajustamos y la volvemos a poner en su posición. Bueno, la colocamos en su posición y colocamos los tornillos. El tornillo número 1. Súper rápido, sencillo y puedes hacerlo tú mismo. Y el segundo tornillo. Lo que hay que hacer es armar. Bueno, una vez colocado, vamos a poner su base otra vez en posición. Y colocamos los tornillos. Bueno chicos, hemos terminado con la última cerradura. Cambiamos la switchera, cambiamos la tapa del tanque, la cerradura, armamos rápido y sencillo, paso a paso, por si en algún momento te ocurre lo mismo, puedes hacerlo tú mismo. Así que gracias por dejar su comentario, dale un like, si quieres suscríbete y nos vemos en un próximo video.